Gracias, Juan. La verdad me parece súper interesante, como charlábamos desde hace un ratito, la iniciativa y, y las oportunidades que da estos cruces, ¿no? Y creo que esto llegó para quedarse, que va a seguir pasando y que va a ser natural y que nos va a nutrir a todos. Eso no hay ninguna duda. Y nada, en lo que me invitabas, un poco a modo de hoja de ruta sobre lo que vamos a charlar, eh, el tema me parece muy gravitatorio, interesante, y barre como tres puntos eh, claves sobre el habitar. Y, y en ese sentido, creo que debería también ser una enseñanza o un aprendizaje a, a toda esta situación de la pandemia, de quedarse en la casa y de, la, de la forma de habitar vinculada al disfrute, al ocio, a cierta situación de qué se trata el habitar y cuáles son las condiciones que tienen que tener. Y como les contaba a modo de hoja de ruta, la charla se va a dividir en dos partes. La primera parte es un pequeño paseo por la historia de la cultura americana de posguerra, el desarrollo sobre todo de la costa oeste de California, y, y qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con una situación bastante parecida, salvando las distancias del horror de la guerra, pero una cosa que influye en la línea de tiempo del mundo. Y cómo después de la guerra se repensó esa forma de habitar y de disfrutar del tiempo y de utilizar no solo la vivienda, sino el paisaje, el clima y la aparición de una cantidad de objetos que van a colaborar con el confort, ¿no? Y después, la segunda mitad es una pequeña reseña de 4 proyectos del estudio, que los voy a contar muy rápido, intentando que los 4 se unan en un solo proyecto, porque son todos medio familiares, y intenten un poco demostrar las enseñanzas de lo visto en la primera mitad. Más o menos unos 20 minutos para cada parte, y bueno, después abrimos para poder charlar sobre este tema y poder reflexionar. Y para arrancar el primer punto, eh, empiezo con una frase de Mies, bastante interesante, es un apunte para una conferencia de 1950 que dice que tenemos todos los motivos para suponer que cuando la técnica se transforma en arquitectura, ocurran grandes cosas, ¿no? ¿Por qué hablaba de eso? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a tener desarrollada una industria bélica muy, muy grande. Esa es la cantidad de billones de dólares de inversión que invierten en aviones, tanques, barcos. La industria, como se ven en estas fotos, la industrialización del armamento se va a volver una prioridad y se va a desarrollar muchísimo. Y después, cuando esto quede ocioso, toda esta industria va a desplazarse hacia la vivienda. Estas fotos son muy ilustrativas de eso, ¿no? Como que después de la guerra, cómo va a ser el habitar y cómo todo ese desarrollo y toda esa experiencia, ellos van a lograr desplazarla o iniciar el desplazamiento hacia la forma de habitar y hacia lo que se conoció popularmente como el estilo de vida americano, y sobre todo se va a desarrollar mucho en la costa oeste, que por un clima particular, muy, muy cálido y con muy pocas lluvias y con un lugar muy,
de costa y de esparcimiento, donde se va a mudar también la industria del cine. Va a empezar a desarrollarse una serie de tipología de viviendas que van a estar adelante de esta revista, que es Arte y Arquitectura, dirigida por John Intensa. Pongo un poco en contexto, son por ahí muchas cosas sabidas, pero me parece que hablar en el aire si no lo ponemos en contexto, nos vamos a perder muchas cosas. Y lo que va a hacer esta revista es difundir el programa de las casas de estudio. El programa de las casas de estudio va a ser una vivienda tipo de clase media, de 2 dormitorios, estar, expansión, cochera, para una familia promedio, que va a estar basada en una serie de utilización de nuevos recursos de la industria, carpinterías corredizas, sistemas estructurales, que ahora vamos a ver, cierta industrialización de la construcción, panelerías, cubiertas, como nuevas tecnologías aplicadas a la vivienda, a la vez de equipamiento, situaciones de confort, tecnología, electrodomésticos y una nueva forma de ganar tiempo para el ocio. Y lo que va a hacer esta revista es producir una serie de proyectos, se van a construir esas casas como modelo, van a quedar abiertas durante un tiempo, la gente las va a visitar, se van a publicar y promocionar en esta revista, que es una revista popular de llegada masiva, y no específica, y la gente la va a visitar y se ponen en venta y se venden. El programa va a durar más de 20 años, van a desarrollar una gran cantidad de casas, y me gustaba empezar a hablar de estas casas con esta litografía, que es de los indígenas de la zona, que claramente está relacionada con el clima, ¿no? Con los lugares sociales, la sombra, la relación con el paisaje, y los lugares mucho más cerrados y de servicio. Pero esta situación de estructura liviana, de sombra, de ligereza, va a estar muy relacionada, y tengámosla presente en lo que vamos a ver en el desarrollo de la presentación. ¿Y cómo se va a desarrollar el oeste? Se va a desarrollar con un sistema bastante particular, que es el sistema de frame de madera, ¿no? El balloon frame. Y así se va a desarrollar el típico rancho californiano, y la tecnología de la madera y lo transportable. Y lo interesante es que esto es como su cultura y su arraigo, y va a haber una influencia muy fuerte de arquitectos europeos, emigrados, como es el caso de Mies van der Rohe, con esta expresión de la construcción y la tecnología en sus casos de vivienda, tanto la casa Farnsworth como la casa McCormick, y también la influencia fuerte de otros europeos, como va a ser Richard Neutra, ya sentado en la costa oeste, ¿no? En California. Sobre todo en la relación de Neutra sobre la construcción y sobre la relación del interior con el exterior de los espacios. Y lo más interesante de Neutra es la domesticidad y su relación con lo que es el realismo biológico, el clima, la humedad, el control de sol pasivo, el disfrute de los espacios, y va a ser el maestro y el pionero de una serie de arquitectos que ahora vamos a estudiar, de jóvenes arquitectos americanos. Y en ese sentido la obra de él va a ser de gran influencia, que es un poco sobre lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Y claramente Pierre Koenig recuerda en una entrevista de 1988, recuerda que en la misma época en que Charles Sims estaba trabajando en su edificio en Palisades, según entiendo, decía Koenig, es el mismo momento en que Mies van der Rohe estaba construyendo la Farnsworth.
pasaban muchas cosas en Los Ángeles. En aquel momento había una gran excitación, la guerra había finalizado y todos éramos muy idealistas, todos queríamos dar una respuesta al problema de la vivienda. La producción en masa estaba en sus inicios y se planteaban problemas sociales. Me interesa mucho arrancar el segundo punto planteando la diferencia, la construcción en paralelo y proyecto de la casa Fastware y la casa de los Sims. Claramente Beatriz Colomina y una cantidad de investigadores plantean este tema. Lo más interesante creo que de la casa de los Sims, más allá de su sistema constructivo y de su anécdota del proyecto vuelto a hacer, ¿no? Que tenían todas las piezas y una vez que la tienen a pie de obra deciden volver a hacer una obra totalmente diferente con las mismas piezas que tenían para hacer el proyecto anterior y hacen este magnífico proyecto de piezas de catálogo industrializadas, donde lo que explotan es el espacio, donde la tipología y lo que me interesa y sobre el tema que estamos charlando es como la forma de habitar, donde no hay paredes ni divisiones, donde los espacios son totalmente homogéneos y continuos, donde uno no sabe dónde empieza una cosa y termina la otra, y donde ellos habitan la estructura, como se ven estas fotos de construcción, ¿no? Y diseñan eso, inclusive diseñan dónde se van a parar para sacar las fotos, ¿no? Hay un proyecto, todo es proyecto, ¿no? Estos son los dibujos originales de las fachadas, con los posibles intercambios de paneles sobre los herramientas. Los finales de los herramientas, no hay muchos dibujos de detalle de la casa, los que hay son posteriores, sobre todo porque la casa es una casa de catálogo, ni tampoco era tan importante el detalle constructivo en este proyecto. Para ellos era más importante este dibujo sobre la coloración de los paneles y cómo era lo intercambiable y cuál era el sistema, y después es una casa de catálogo, de piezas estandarizadas, y como comentaba antes, de producción industrial a la que ellos tomaron a mano. Y un gran riesgo sobre el nuevo espacio que van a proponer. El espacio que van a proponer ellos para vivir, que va a ser en forma paralela a la colina y a esta línea de árboles, casi entremezclado con la naturaleza, con estas piezas muy puras de cerramientos intercambiables, van a proponer un interior totalmente flexible y homogéneo, casi como una situación de showroom de su producto de muebles, y con unas condiciones totalmente nuevas sobre el habitar y sobre la relación con el paisaje. Sobre todo por el aire, la altura y la apropiación de los lugares, ¿no? Los lugares van a estar totalmente indefinidos y lo que van a terminar definiendo la calidad de cada uno de los rincones de la casa van a ser unos objetos de diseño ergodinámicos y seleccionados y diseñados, por eso decía, y van a cambiar todo el tiempo de lugar, y van a volver a redefinir la casa todo el tiempo según las distintas actividades que ahí haya. Unos años antes, esta casa está hecha al mismo tiempo, en el mismo lote de la casa de John Entenza, del director de la revista. Esta casa está hecha en conjunto con Saarinen, con el mismo sistema constructivo que la de ellos, con las mismas vigas, las mismas columnas, las mismas decisiones, pero la diferencia de esta es que el resultado es bastante diferente, existen cielos rasos, la estructura está oculta, es más parecida a una casa de frame. Estas casas, o toda esta tecnología que intenta trasladar este balloon frame que veíamos antes y toda esta experiencia, la tecnología de la madera, a lo que va a ser el steel frame, es decir, la construcción metálica, ligera, va a generar el desarrollo de una cantidad de empresas que empiecen a dedicarse al cálculo
desarrollo y construcción de estructuras metálicas como había en paralelo, o ya estaban desarrolladas las estructuras de madera. Esta casa en particular va a estar a cargo de una empresa constructora donde el director de obra va a ser Craig Elwood. Y Craig Elwood va a ser un personaje bastante importante en la influencia, ahora vamos a ver, de este grupo de arquitectos americanos, y me interesa la relación que va a generar él con el dueño de esta casa y el director de la revista. Y Elwood, en ese sentido, va a dar en una de las entrevistas a la revista, describiendo una de sus casas, a decir: es la primera de mis casas en que la arquitectura es una vigorosa expresión de la estructura. Vigas, pilares de acero, correas de unión y ángulos quedan a la vista para convertirse en la parte integrante de la expresión arquitectónica. En esta casa se empleó mucho tiempo en desarrollar un sistema constructivo y estructural versátil, que fuera adaptable a cualquier construcción, ¿no? Esta idea de la industrialización, de este traslado del balloon al steel frame, a la repetición, a la oportunidad de generar economías, claramente lo había aprendido muy bien Elwood, que había sido parte del estudio de Richard Neutra en la parte de cómputo y presupuesto, y después había sido director de obra de estructuras metálicas. Cuando arma su propio estudio y empieza a hacer estas casas ideales con la revista y con su vinculación con Entensa, va a tener una carrera muy prolífera, con gran cantidad de obras, y va a desarrollar una arquitectura de alta calidad. Se va a interesar mucho por este problema de la construcción, que es sobre el que nos vamos a detener ahora. También un apunte de mí es sobre las conferencias. Solo las obras que se encuentran aún en construcción reflejan sus ideas estructurales. La estructura desnuda obliga a la verdad. Y a ver, estos arquitectos jóvenes americanos que van a adoptar estos nuevos sistemas constructivos, parecerían ser todos iguales, ¿no? Parecería ser que todos van por el mismo camino, pero cuando uno afina un poco el ojo, y vamos a intentar como barrer rápido todos los temas, si quieren después podemos como detenernos en alguno en particular, cada uno va a tener como sus cualidades diferentes. Elwood va a trabajar con tubos de sección cuadrada y rectangulares, muy chicos, muy próximos, lo que va a hacer que desaparezcan y se integren muy fácil con los sistemas de carpintería, como se ve en la foto de la derecha. Y también va a producir una segunda sensación muy característica en su obra, que es la de la expansión de patios, casi del mismo tamaño de los ambientes, con una vinculación muy fluida entre el interior y el exterior. En ese sentido, la obra va a posicionarse en el paisaje de una manera muy delicada y ligera, y va a apropiarse siempre como de las vistas y de las condiciones de control solar pasivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hay aleros, hay situaciones de orientación, de posicionamiento de los lugares de estar sobre el paisaje, y de una serie de pantallas y de estructuras ligeras de perímetro que van a conformar espacios de muy alta calidad de expansión próxima. Y va a dedicarse a esto, ¿no? Como la tecnología de Elwood va a desarrollarse sobre, como comentaba, tubos estructurales, muy inicial, ¿no? Estamos hablando de la década del 50, como casi utópica, pero me parece que este recorte casi óseo de un detalle de esquina, de encuentro de vidrio con dos panelerías interiores, fotografiado por Schulman, es muy claro sobre el interés de la búsqueda de un sistema adaptable y repetible a un panel interior, exterior, carpintería, sistema estructural, y todo claramente vinculado, y que finalmente sea el que expresa el espacio. En ese sentido, panelerías, estructura, nuevos sistemas de cielo raso, nuevos sistemas de exteriores van a ser constantes, y me interesa mucho también ver los gráficos de las plantas, ¿no? Acá se ve con mucha claridad que no hay
no hay paredes, sino que el sistema casi no se sabe, todo es del mismo espesor, uno no sabe qué es portante y qué no es portante, qué espesor tienen las cosas. Eh, Solamente ven unas divisiones con unos placar de guardado que organizan el área de dormitorios, y después hay un ritmo muy regular entre el tamaño de las carpinterías y el ritmo de la estructura que hace que se confunda todo en una sola trama. Y como se ve, las áreas de patio, que tampoco se entienden en este dibujo dónde es interior-exterior y qué tamaño tienen o qué situación tienen. Por lo general usaba una grilla de 1,25, que era un vidrio y panel, ¿no? Usa el mismo tamaño de vidrio corredizo que panel, y la misma sección muy próxima de estructura, por estar muy cerca, y a la sección de carpintería. Entonces logra esta cosa uniforme y homogénea, sin dirección, sin... con flexibilidad total, pero no solo flexibilidad de uso, sino como de adecuación, y como si uno pudiera correr los muebles y readaptar sus organizaciones, y siempre prestando particular atención a estos espacios que tienen perímetro, pero los perímetros son esmerilados o de panelería, y no tienen cubierta, y son superficies y patios de expansión de misma dimensión que los ambientes, ¿no? Con una relación muy directa entre el interior y el exterior. Después Elwood va a acercarse más a Mies van der Rohe, va a ser director de la universidad, y como contaba, va a tener una carrera muy prolífera. Otro de estos arquitectos va a ser Rafael Soriano. Rafael Soriano es un arquitecto un poco más grande que Elwood, enseñaba junto a Richard Noiter en la universidad, y Soriano va a desarrollar una, eh, una estructura bastante particular, donde las columnas van a ser circulares, y va a diseñar la serie de encuentros entre columna y viga, y lo que va a hacer Rafael Soriano es, al aparecer estas columnas, va a liberar las carpinterías del perímetro de la estructura. Y va a proponer una serie de patios en el interior de las configuraciones, como se ve claro en esta foto de la casa en construcción, ¿no? de la estructura en construcción. Los patios, en lugar de estar como los de Elwood en el perímetro exterior, van a empezar a estar adentro de la organización. Y lo que va a hacer es liberar la estructura del cerramiento utilizando unos grandes ventanales de 3 metros por 3 metros, como se ve en la foto abajo, que lo que va a permitir acá, lo que va a permitir es que esta separación entre estructura y cerramiento le permita usar diferente módulo, le permita usar unos nuevos sistemas de rieles para correr grandes vidrios, y le va a permitir esta situación de integración del interior con el exterior tan particular, ¿no? Y vuelvo a esa foto original de la estructura de semicubierto con esas columnas tan ligeras tomando la cubierta. Y lo mismo, este plano, claramente puede verse, no hay cerramientos, no hay tabiques, son solamente una serie de muebles dispuestos de manera inteligente para organizar los espacios, sobre una estructura muy regular y paralela en 2 naves, en donde organiza cocina, patios, terrazas, estar, dormitorios, cochera, vistas, bueno, toda esta situación tan particular que le proponía la colina de Hollywood, ¿no? Y este aprovechamiento del clima. Esto es lo que contaba, los patios en estos casos, en lugar de estar por fuera del edificio, empiezan a aparecer dentro de la estructura, y empiezan a iluminar de una manera muy particular el corazón de cada una de estas organizaciones. Y acá se ve claramente la separación de las estructuras de columna circular con su ritmo, del ritmo independiente de los grandes paños de carpintería de la vivienda. El dibujante, el perspectivista, o uno de los proyectistas
más importantes del estudio de Soriano va a ser Pierre Koenig. Pierre Koenig también va a desarrollar, es el más joven de todos, va a desarrollar una serie de viviendas, de alguna manera cruzando todas estas experiencias, y me parece logrando un resultado muy característico. Esta casa es logrando esta relación entre el interior y el exterior tan particular, ¿no? Y tan confusa, que permite de cierta manera esta nueva forma de vida, ¿no? Que le da la modernidad americana, que le da el tiempo que se ahorra en el lavarropas, en la tostadora, en la televisión, en una cantidad, en la aspiradora, en una cantidad de electrodomésticos que ayudan a ganar tiempo en la vida. eh, Ese tiempo es trasladado al aprovechamiento de este espacio, ¿no? De esta calidad exterior de las viviendas y de esta situación de disfrute y de calidad ambiental, ¿no? Que me parece como el gran paso y el gran dato de aprendizaje sobre el que tenemos que trabajar y que nos dejan todos estos arquitectos. El área de servicio, cocina, la cocina está totalmente integrada, la famosa cocina americana integrada, ¿no? Que se desarrolla acá tan natural e integrada a los espacios interiores, exteriores. Lo mismo, me interesa mucho como la gráfica de los planos, ¿no? Donde es solamente la posición de algunos muebles la que genera la situación espacial. Como en esta, que es la casa número 21, dentro del programa de las casas de estudio, que la ubicación del área de los baños con un patio de ventilación permite organizar en una estructura muy regulada el área de dormitorios, el área de estar, con sus terrazas bien orientadas y con un problema sobre el clima. Estas casas siempre van a tener unas situaciones de estanque, de recirculación de aire, de humectación del aire, de recirculación del agua para mantener la casa refrigerada y de ventilaciones cruzadas, ¿no? La estructura y la casa con cerramiento tiene una vinculación directa, y el compromiso con la industrialización y las piezas de catálogo y proveídas de, de la producción industrial es directa. Al igual que la relación, como se ve en todos los casos, con el paisaje, con el clima y con los muebles, ¿no? Estos nuevos muebles, estos nuevos objetos ergodinámicos, con situación de confort tan particular y con tanta oportunidad de confort. Repito la palabra confort porque era un tema muy común y una búsqueda en todos estos arquitectos. Y finalmente esta es la Casa del Nido del Águila, que va a tener las fotografías de Schulman más representativas de esta época. Esta es la casa en construcción, son una estructura lineal con unos aleros al sur, ¿no? A nuestro norte, con el estar flotando sobre la colina, y esta foto tan característica de esta relación entre la pileta, el estar, el hogar, la cocina, la sombra. Claramente esta foto es muy intencionada, no es casual, el recorte de la sombra y el alero para mantener una condición climática interior, el agua tan próxima a la casa para mantener esta sensación de humedad, y disfrute, y de casa para usar y para disfrutar, ¿no? Y la vista por sobre de toda la ciudad debajo, y la foto esta tan representativa y ligera de esa situación y de esa escena de las chicas conversando en la punta de la viga. O esa mirada sobre el paisaje horizontal
Bueno, y para terminar, vamos a hablar sobre una casa de Neutra, vamos a volver a Richard Neutra, y, y es una entrevista que le hacen al doctor Valley, que es el dueño de la casa, ¿no? Y lo que va a decir es, dice, lo que más me gusta de esta casa es que no hay casa, que creo que de alguna manera resume todo lo que venimos charlando, ¿no? Esta es la descripción del doctor Valley, propietario de la casa estudio número 20, de Richard Neutra, señalando hacia los árboles y todo más allá del vidrio, ¿no? Eh, ¿qué es lo interesante? Esta es la casa de Valley, ¿no? De Neutra. La casa está totalmente fundida en el paisaje. No se sabe dónde empieza y termina el proyecto. ¿Qué es naturaleza y qué es intervención? Claramente, el usuario, el doctor Valley, entiende que lo mejor que tiene, o lo mejor que le aportó Neutra, es no hacerle una casa, ¿no? Que no hay casa, sino que la casa está totalmente fundida con el exterior y con el paisaje y con los árboles, con la proximidad de los árboles, con los aleros, con la condición del clima, con los grandes ventanales corredizos, con las situaciones de iluminación particular para cada uno de los ambientes. Y esta es la foto sobre la que él señala hacia esos cristales y dice que lo que más le gusta de la casa es que no hay casa, es decir, que se corre el observador de la casa como objeto y se transforma en un usuario del disfrute del paisaje, del exterior, del clima, con los chicos, la señora, el triciclo, el BKF. Y ahora vamos a ver una serie de proyectos del estudio que de alguna manera intentan tomar aprendizajes de, de estos casos y también intentan ser un proyecto en continuo. Los proyectos no están puestos en forma gradual en el tiempo, sino que están bastante mezclados, pero me gustaría en vez de verlo como 4 proyectos, verlo como un proyecto en particular. El primero que vamos a repasar es un pequeño pabellón para puertos, que no es una vivienda, pero lo agregué porque Juan me estaba diciendo que lo estaba estudiando, así que para que lo refresque, y porque me interesa el encargo de estos proyectos. Los proyectos para puertos son una serie de edificios públicos iniciales en un desarrollo de un barrio privado muy grande y donde nuestro interés estaba en, que no lo logramos, en de alguna manera educar o tratar de transmitir cómo tenía que vivir, cómo se tenía que vivir frente a ese paisaje. Y qué enseñanzas podía transmitir la arquitectura, trasladando ciertos conceptos a nuestro clima, a nuestras situaciones de galería particulares ribereñas, a la incidencia del sol, y cómo claramente esto, que era un pabellón de ventas, podía perfectamente ser una magnífica vivienda, con unas situaciones muy particulares y de una calidad ambiental muy buena. En ese sentido, no me detengo sobre el sistema constructivo, solamente describo que es una serie de pórticos paralelos, hechos en taller y trasladados, montados en obra, y un cerramiento muy ligero de paneles de madera y cerramiento de chapa. Eh, y esta era la situación que queríamos del edificio, ¿no? Esta relación de terraza ventilada, de marcar el paisaje, de posicionar la terraza hacia la mejor orientación, de controlar las vistas, de cerrarnos hacia el sureste y abrirnos hacia el noroeste, de controlar las peores orientaciones, el sol del oeste y el viento del sur, y abrirnos al norte y al este con ciertas situaciones de expansión, de ventilación, de una situación tan particular que generaba este edificio como un pabellón frente al agua. Pero lo que más me interesa es como recuperar esta condición, no solo estilística, que me parece que es un dato menor, porque son las condiciones del encargo las que hacen
que sea de estructura metálica, ligero, de rápida construcción y de montaje en seco, sino ciertas condiciones de relación con el paisaje y con el clima. Al igual que este otro edificio, que lo que propone es la relación entre cada una de las partes. Es un edificio hecho con losas premoldeadas, con una misma losa premoldeada, una misma columna y una misma viga, y repetida y organizada para que genere una cantidad de espacios libres y muy pocos detalles constructivos, pero lo que más me interesa es como la situación de flexibilidad que toma el edificio. También lo podías traducir como una casa, ¿no? Como el área de estar y de usos públicos, y un área más privada y cerrada en el ala que se va hacia atrás y conforma ese patio interior. Pero lo que más nos interesaba proponer era cómo era la relación con el paisaje, cómo se marcaba el paisaje, qué ancho tenía una galería, cómo es el disfrute de esa galería, cómo es la relación entre el interior y el exterior, cómo son los vientos, hacia dónde se orienta cada uno de los lugares, cómo es el clima interior en relación a ese paisaje tan particular y único sobre el que nos estábamos enfrentando. En esta situación de oportunidades, de repensar cómo es, qué ancho tiene la galería, qué profundidad tiene que tener, cuánto tiene que tener para poder controlar el sol, y cuáles son los sistemas constructivos apropiados para estas construcciones ligeras y de rápido montaje, sin perder calidad, eficiencia energética y un resultado estético deseado, ¿no? Me decías que estaba Nacho, después los chicos de Bullo hicieron una intervención muy interesante sobre el agua, que permitieron estas vistas largas del edificio bastante únicas, ¿no? Y después les voy a contar una serie de casas que acompañan esta organización, ¿no? De la planta baja en el terreno. Este es un encargo convencional de una vivienda en un terreno bastante particular, porque ya tenía 3 árboles existentes en el lote. Son estos 3 árboles, que de alguna manera la casa se organiza entre esos árboles y permite generar un primer patio interior relacionado con la cocina, con el área de parrilla, el área de servicios, un área de estar y una galería muy profunda de 3 metros, ya verificada en el edificio de puertos, y que de alguna manera el corrimiento de carpinterías que se guardan sobre unos tabiques en madera permiten la apropiación de este lugar en descubierto, semicubierto y descubierto de nuevo, pero bajo la copa del árbol, que genera un recupere del total del ancho del lote. Y después hay otra ala, como podía ser en el edificio que veíamos recién, en donde se organiza una serie de dormitorios a un patio lateral y un dormitorio principal alrededor de este árbol existente. Y acá hay una serie de magnolias y otros árboles existentes también de muy alta calidad, donde se ubica la pileta y una serie de otros programas exteriores. Pero la casa tiene un sistema constructivo bastante particular, que es a través de unas columnas muy pequeñas, embutidas en los muros, de 10 por 10, y una losa continua, calculada la deformación. Es una sola losa de 25 centímetros de espesor que toma toda el perímetro, la superficie de la vivienda. Y los tabiques son todos herramientas ligeros de madera, de lapacho y roca de yeso interior. Es prácticamente de construcción en seco, y solamente hay una viga que queda en vista, una serie de un par de vigas que arman el ancho del lugar del estar, que es donde no queremos que aparezcan las columnas. En el resto, las columnas aparecen dentro de los muros. Y después la casa un poco se mimetiza o intenta, no sé si la palabra es mimesis o cuál es, pero intenta como apropiarse de la textura de los árboles, de la textura del paisaje,
y dejar esa madera al natural. Hacia afuera la casa es muy cerrada, generando una relación diagonal y de transparencia interior muchísimo más potente, ¿no? Como una cosa de recorrido hacia la profundidad del lote. Este es lo que les comentaba de las 2 vigas vistas que quedan de refuerzo de la estructura de la losa continua, que tienen unas carpinterías corredizas que se guardan sobre unos muros y permiten la continuidad de estos 3 espacios en un solo ambiente, ¿no? Hacia un lado y del otro, el patio que envuelve el árbol con la parrilla y toda el área de cocina, el estar, la galería hacia el norte. Hay esta situación donde el interior y el exterior se domestican, se vuelven continuos, se confunden los límites y se transforman en un solo espacio, ¿no? Donde no es claro dónde es adentro, dónde es afuera, utilizando toda la casa para el disfrute, ¿no? Y no como las situaciones de ambientes sectorizados. Estos son los patios de los dormitorios, que tienen unos sistemas de cortina de enrollar por fuera, el árbol del patio del dormitorio principal, los dormitorios de los chicos, laterales, esos patios de laja, y finalmente esta situación de proximidad de la naturaleza y el habitar, ¿no? La vista próxima de la posición de estos árboles contra las cristalerías del dormitorio, de la cocina y del acceso, que permiten, la verdad, una conjunción para nosotros muy, muy buscada desde el principio del proyecto. Y este es un proyecto en curso, que son unas casas mellizas, ¿no? Muy parecidas, pero que no son iguales, sino que cada una, según la orientación y el uso, es para un solo dueño, pero el plan es que la habiten 2 familias, o un club de polo, porque es un club de polo, entonces un equipo de polo puede alquilar todo el conjunto y funcionar como un solo proyecto. Pero como originariamente el proyecto es para 2 familias, y tiene el norte en esta posición diagonal, lo que van a intentar las casas es ser iguales, pero con pequeñas diferencias, generar una primera casa con la vista hacia el fondo del terreno y al norte, con la galería y la situación de estar, con la cochera y el área de servicios, mientras que la segunda casa lo que va a hacer es posicionar el living en la parte posterior y apostar a la transparencia y a las vistas profundas, dejando el área de cocina y de estar hacia el extremo de la punta y parrilla, y toda el área de acceso y servicios y dormitorios hacia el otro lado. Esto también lo que va a permitir es una privacidad muy interesante sobre que este estar queda viendo siempre libre, al igual que y los dormitorios quedan girados mirando hacia estos patos laterales. Y este giro de cada una de las viviendas y esta pequeña variación en las plantas, dentro de una rigurosa grilla estructural y un cerramiento de panelería, son el comienzo del proyecto que vamos a ver después, que es el estudio de unos prototipos de casas industrializadas modulares transportables, que también se apoyan sobre esta organización de galería orientada hacia el noreste y dormitorios con circulación hacia el lado opuesto, que permiten transportar, que se construyen en taller, totalmente industrializados, verificados y con mucha calidad técnica, que
que después en muy poco tiempo se montan en el lugar. Semanas, tienen 2 meses de ejecución y 2 semanas de montaje, que finalmente terminan dando este producto de estas casas que hoy estamos en construcción y lanzadas estas dos, de un sistema tan particular y tan interesante en desarrollo junto a Place y For Housing, que son la empresa que lo lleva adelante, ¿no? Este es otro prototipo de la misma vivienda, pero permite esta construcción modular, pequeñas variaciones sobre cada uno de los módulos para ir adaptando la vivienda a cada una de las necesidades y los lotes, al igual que los colores, la ubicación de carpinterías y los herramientas. Bueno, y esta es la última. Me parece que, de cierta manera, estos proyectos intentan como tomar el aprendizaje de todo lo anterior, y que me parecía como contar solamente los proyectos del estudio aislados de su contexto y su referencia histórica, estaban como en vacío. Que no solo, que también es como tomar esto y poder traducirlo a nuestras tradiciones, ¿no? A nuestras tradiciones locales, al semicubierto con la parrilla y la mesa de reunión, al alero de la típica galería de La Pampa y el Horizonte, a la situación de necesidad del 1,20 de profundidad de alero para proteger las carpinterías, pero después del 6x3 para poder armar un lugar de reunión y de comer, a los anchos libres de los ambientes, a las situaciones particulares de nuestra idiosincrasia, de relación entre área de dormitorio y servicio, y la cocina, y lavadero, y el lugar de reunión de los chicos, y cómo traducir todas esas necesidades cotidianas y prácticas y de nuestra idiosincrasia, poder cruzarlas con la construcción, poder cruzarlas con la historia y la enseñanza, ¿no? Me parece que un poco intentan hacer esta arquitectura más completa y más contemporánea, y no suelta ni pensada en vacío y abstracta. Bueno, nada más. Muchas gracias. Abro a las preguntas. Increíble. Sí, muchísimas gracias. Yo te pedí una pequeña charla y tú nos has dado una teórica impresionante, así que muy feliz por lo que has dado, pero también porque ahora entiendo también tu práctica, y tiene que ver mucho con esto que contaste, y me parece que tiene un argumento bastante fuerte en lo que hace hoy. Me gustaría saber si has actualizado eso de alguna manera o simplemente es una repetición de ese sistema. No sé cómo lo has pensado en tema de actualizar lo que contaste que fue en una época, cómo lo ves hoy. ¿Crees que sigue latente o lo has...? Hay un texto, lo que me preguntaste está perfecto, pero tiene mucho que ver con un texto que hace muy poco salió una publicación que se llama Textos Críticos, de la Universidad de Madrid, salió de varios arquitectos, profesores titulares de la universidad, y salió uno hace muy poco de Juan Herreros. Y él, hay un texto muy interesante en este libro que se llama La vivienda industrializada o la oportunidad de aprovecharse de las artesanías del siglo XXI. ¿Y por qué plantea esto? Porque lo que dice es que lo que alguna vez, en la década del 50, parecía una utopía, ¿no? Como la industrialización de la vivienda, parecía una cosa irrealizable, hoy está totalmente a la mano. Y está tan a la mano, lo da como en el caso de cómo se transforman las artesanías, ¿no? Estas casas de los 50 tenían unas carpinterías hechas por herrero, casi de artesano, con unas uniones, se veía el detalle de Elwood, ¿no? Como con una idea de industrialización, pero con una precarización y con una utopía de la industrialización. Hoy la industrialización está al alcance de la mano. La rueda dio vuelta, la carpintería se produce de una manera, la carpintería, digo, los herramientas, de una manera industrial
tan grande que ya vuelve tanto la rueda a la artesanía, ¿no? Que se puede conseguir en el supermercado. Digo, esta cosa de que todos los productos que conforman una vivienda están al alcance de la mano y que lo único que tiene que ser el arquitecto para transformar eso en una vivienda industrializada es unirlos con cierto criterio. Pero la producción de todas las partes ya es masiva y totalmente naturalizada. Digo, un panel de madera, iluminación, bocas, sistema de caños, instalaciones, eh, lo que parecían cosas como del futuro, ¿no? Electrodomésticos. Hoy, no sé, sistemas de acondicionamiento. Digo, lo compras en el supermercado. Podemos ir este fin de semana al supermercado con plata y traernos una casa. Después la tenemos que montar, ¿no? Digo, está al alcance de la mano. Me parece muy acertado el texto de Herrero. Claramente es uno de los pensadores y arquitectos contemporáneos más importantes que vivo para mí. No, Y en ese sentido me parece como súper acertado el aprovecharse de las artesanías del siglo XXI, que es la industrialización. claro, de hecho, Juan Herrero habla mucho no habla de sistema constructivo, habla de sistema de instalación. Creo que también hay un cambio. Sí, industrializado lo llama él, ¿viste? Y totalmente de instalación. Instalación, Sí. y creo que va por esto. Y un poquito con esto, para abrir las preguntas de los demás, escuchándote en otras charlas, y el título de esto que pusiste, Construir el sistema, tiene que ver con una crítica con el sistema constructivo, ¿no? Cómo cambiar las palabras, estás creando un pensamiento, y creo que va por ahí, ¿no? Me gustaría un poquito como, ¿qué pasa por ese cambio de palabras sobre el pensamiento que estás creando? O sea, no es, Sí, es más, viste, en la formación académica local, o entiendo que muchas universidades de Sudamérica debe ser similar, la, la universidad te enseña como un sistema constructivo dado, ¿no? Como que vos tomés, si usás ladrillo visto, mampostería con cubierta de cabio de madera y canaleta, o si usás hormigón, o si usás como sistema constructivo es una cosa dada. Y un poco sobre lo que vos citás, ese juego de palabras es como el negativo, ¿no? Como construir tu propio sistema. Yo creo que ninguno de las experiencias del estudio que vimos se pueden inscribir dentro de un sistema constructivo tradicional, porque ninguna es ni steel frame, ni estructura independiente, ni, eh, ni muro portante, ni ninguno de sistema convencional, sino que terminan siendo como unas exploraciones sobre nuevos sistemas. Y me interesa, al igual que los ejemplos de las casas de estudio, que si uno mira por encima y agarra el libro de estos libros que son como todas las casas producidas, los bailes parecen todas iguales. Me parece que esto un poco, al que no lo mira con tanta atención, ayude a que la próxima vez que se cruce con una casa de Elwood, vea que es muy diferente a una casa de Neutra o de Soriano, desde la concepción misma de la construcción, no solo de la relación del espacio, de la posición de la estructura y la relación de los tamaños de los módulos de las carpinterías. Como las 4 obras que mostré, parecen ser todas iguales, pero son todas totalmente distintas, ¿no? Como son todas exploraciones totalmente independientes que tienen que ver con el clima, con la orientación, con la economía, con el cliente, con el usuario, con el tiempo, con la rapidez, con una cantidad de problemáticas que encuentra cada una de las obras que las transforma en particulares. claro. Así que no sé, ¿quién más quisiera compartir con nosotros? Yo para invitar también, veo que está Nacho de Bulla, que está por ahí. ¿Cómo ves tú, Martín, el tema de industrial versus paisaje? Pareciera paradójico. Pareciera que el paisaje debería estar con una arquitectura más rural, artesanal, pero acá estamos involucrando un artefacto industrial con un paisaje. O sea, ¿cómo ves esa relación? ¿Crees que, no sé, me gustaría también a Nacho si está por ahí que nos comente, pero Se fue al baño, Nacho. es crítico, Eh, es crítico el tema industrial versus la... eh, a ver, yo creo que en el futuro va a haber muchos puntos de contacto, ¿no?
que un poco lo que te decía, hay que aprovecharse de estas artesanías del siglo XXI y, y poder producir la oportunidad que tienen estos sistemas industrializados es lo transportable. Claro. Y la construcción en un taller. Al construir en un taller verificás todo, verificás instalaciones, verificás eh, eh, aislaciones, verificás encuentros, verificás carpinterías, verificás terminaciones, podés tener un control, podés tener una mano de obra muy capacitada. Digo, la industrialización, que parecería ser como de los ingleses, ¿no? Como de una cosa del high-tech, debería ser nuestra herramienta, porque en nuestros sistemas de economía y nuestros sistemas de construcción artesanales y precarios dejan muchas cosas libradas al azar y al error, ¿no? Si yo voy a invertir una cantidad de plata en unas viviendas, eh, no sé si está bien invertirlas arriesgando al error de la construcción, al error de la continuidad del azotado hidrófugo, de una babeta mal ejecutada, cuando podría asegurarme la calidad ambiental, térmica, hidrófuga de cada una de las cosas y con garantía en el tiempo, ¿no? Me parece que deberíamos como arquitectos concentrarnos mucho más en eso, en cómo aprovecharnos de estas artesanías del siglo XXI en todos los campos, ¿no? Yo lo que mostré son unas casas muy particulares, en unos paisajes muy particulares, sobre todo barrios privados del norte de Buenos Aires, pero me parece que debería ser una oportunidad para poder repensarlo en otros ámbitos, ¿no? Está Y buenísimo, es una conclusión casi que me interesa. Está buenísimo. Veo gente conocida, veo a Ariel, veo a Carlos, Diego, veo a Luciana. No sé si quieran decir algo, tienen abierto la palabra. ¿Quién más veo por ahí? Bueno, el que quiera sumarse, invitados. No sé, Ariel, que tanto le gusta que es de la constructora, algo, que puedas decir, está por ahí. Eh, a mí, Martín, no sé si iba a hablar, Ariel, justo. Ariel, dale, dale. Hola, habla Juan, Juan. No, 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 Habla. dale. Yo porque tengo muchas cosas anotadas, pero dale, dale, yo lo voy diciendo después. Lo que pasa es que, claro, justo referirse a la construcción con Martín es como, no sé, es como un colmo, ¿no? Me parece extraordinaria la pieza. Si podés, Martín, bueno, gracias por tu charla antes que nada. A mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención constructivamente de esos ejemplos que vos estuviste mostrando, que es el plano horizontal, tanto en el encuentro con el terreno como en el encuentro con el cielo. Estás como logrando, quizás no es un super detalle, pero me parece que se esconde bastante bien todo lo que es y se resuelve de esa manera que vos decís de industrial, se resuelve como el principal problema que tenemos, que es esa relación con el agua. Entonces, si podés explicar un poquito breve, ¿no?, lo que haces tanto en los planos horizontales en el encuentro con la tierra y en el techo, que estaría bueno. técnico. No, 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 sí, sí, te lo puedo contar. Como te decía, todos los casos son diferentes. Fíjate, digo, hay mucha enseñanza sobre la arquitectura que mostré antes, pero también hay mucha enseñanza sobre la construcción y la tradición local. Eh, a ver, yo me formé con unos arquitectos que valoraban mucho la construcción, ¿no? Digo, tuve la suerte de tener de tutor prácticamente toda la carrera a Horacio Valiero y a una serie de profesores que la construcción aparece desde el primer momento, ¿no? Como una, una parte más de estas bolitas que tienen que estar flotando como en la rueda, ¿no? No sé, pienso en Mariano Crusellas, en Mario Zambonini, no sé, te estoy diciendo
gente con la que trabajé y con la que tengo mucha afinidad y confianza, por nombrar algunos, Rubén Cherny, porque lo había Diego, y nada, seguro me estoy olvidando de muchos, pero voy a que la construcción siempre fue parte del proyecto. Y en los sistemas de cubierta y de cómo llega al piso, son preocupación inicial, ¿no? Fíjate, no sé, repaso que hay soluciones de Steel Deck, que lo que permite el Steel Deck son espesores muy bajos, porque la chapa conformada que queda vista hace las veces del hierro de la losa, y los nervios le dan la resistencia necesaria. Pero después, cuando necesitábamos otra flexibilidad y otras luces, hay situaciones de losas premoldeadas, y cuando necesitamos, como en las casas industrializadas, unas cubiertas mucho más ligeras, estamos haciendo unas soluciones súper interesantes con un material que se llama poliurea. El producto de las casas industrializadas está muy vinculado con la industrialización. Esta empresa es una empresa que se dedica al petróleo, y entonces tenemos a mano una cantidad de materiales que tienen que ver con la industria y los estamos desplazando a la vivienda. La poliurea es lo que usa Toyota, ¿no? Es un producto de Dow increíble, que te verifica la aislación hidrófuga por 50 años, y que tiene espesor de milímetros, y se aplica sobre cualquier superficie. Entonces son unos paneles de chapa muy livianos, muy ligeros, por eso esos espesores tan finos. Después tiene una aislación de Dow muy buena, casi como con un K, casi un muro doble de ladrillo, 3,75 de K, muy alto. Y después poliurea. En los pisos, las casas industrializadas tienen hormigón, y por lo general en el edificio grande de Puertos la situación es una platea, ¿no? La platea y lo que ven de borde, que es como la grilla de perfiles, que hay un perfil por debajo, y el perfil por arriba y las columnas hacen como de viga. Es como si fuera una gran viga de borde que toma las losas premoldeadas de los costados. El perfil de abajo es el arriostre y una gran viga que conforman las fachadas. Y no es un sistema de columnas y vigas, es un sistema de vigas grandes, como si fuera una Vierendel, pero sin diagonales, porque no la necesitan, porque las secciones verificaban al corte y no necesitan diagonales por deformación, y losas premoldeadas de 9,50 m, que es la losa más grande industrializada que hay en el mercado estándar, si no después la tenés que mandar a pedir, y a hacer, ¿no? A calcular. Sí, sí. Que puede pagar 12, 15, pero tiene que estar hecha especial para esa obra. Y digo, porque el ancho del edificio tiene que ver con la producción de la losa en el mercado, ¿no? Si medía 9,65, bueno, a ver, mide lo que mide, no mide cualquier cosa, mide lo que está en el mercado y lo que produce la industria para lograr esa luz sin apoyos. No sé si te barrí los temas. No, está perfecto. Por ahí fui muy técnico. No, pero está bien. Pero los problemas constructivos, yo creo que están tomados como bastante, como, bueno, un poco de lo que le contaba Juan, como displicente y casi arriesgado en todas las obras. Ningún sistema de las obras que mostré, o arriesgo a decir, tampoco hice tantas obras, de las obras que hice, es un sistema convencional, sino que siempre busca como arriesgar sobre seguro. Digo, no pasa agua, tiene las condiciones térmicas necesarias, hay una responsabilidad profesional importante, pero no es un sistema dado, sino que creo que hay como una agenda que tenemos en construir esos sistemas constructivos. Perfecto. Perdón, una cosa más, Juan. Ahí como
como contrapartida, eso es lo que más me llamaba la atención cuando, Martín, dijiste que como que no haces una construcción tradicional, ¿no? O sea, no repetís lo que había en viejos manuales constructivos. eh, y ahí es donde mi pregunta va en cuanto a lo de la repetición, ¿no? Si uno, en algún momento el tema de la repetición se volvió muy importante. Y acá el buscar esa modulación para lograr esta industrialización, como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, tenemos la medida, como decías vos, que es muy importante hasta dónde podés llegar y a partir de ahí armás una modulación, pero también quizás lo que yo pienso en industrialización es que no hay una como, como que no tenés algo relacionado con el sistema conductivo dado, sino que vos repensás el sistema y lo aplicás de acuerdo a lo que es particular para cada obra, como que se crea un determinado detalle constructivo, yo sé que ¿Sí? no, pero Sí, se crea sí. como un detalle particular para esto Yo no sé con... si detalle, no sé si se llama detalle. Para Claro, mí se llama reglas. sí, sí, Por está bien. ejemplo, el pabellón este que lo puse para que lo vea Juan, que me decía que lo estaba mirando, tiene una cantidad de reglas, que no la conté. eh, Mide 6 de ancho, porque los perfiles vienen de 12. Mide 3 de alto, porque los perfiles vienen de 12. Claro, Los pórticos están cada 2,50, porque es lo que necesita el steel deck, pero es el tamaño máximo de vidrio. Entonces, hay como una serie de reglas, que es el 2,40 por 1,20 del fenólico, más el 2,50 libre que te permite el vidrio, más la luz que te permite el steel deck, más el ancho y la optimización de los perfiles normalizados. Y una premura en los tiempos de construcción que permiten industrializar o preparar en taller ciertas partes que arman una serie de reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Bueno, el tamaño del módulo del piso, el tamaño del vidrio, el tamaño de la viga, el tamaño del steel deck, la luz que cubre el steel deck, el tamaño de la chapa, y todo eso es como un crucigrama que termina reconociendo una palabra que es el resultado final del edificio. Que después interactúa con el paisaje, con las vistas, con los aleros, con los materiales, el exterior, el interior, los reflejos, y aparecen un montón de otras variables, y la historia, y la cultura, y un montón de cosas, pero en el problema constructivo, como no es un detalle constructivo, sino que son una serie de reglas que se ponen sobre la mesa y que con esas reglas que empezamos a jugar el primer día, intentamos resolver el proyecto. En todos ese es el tema. Inclusive en las casas estas de Pilar, las que son iguales pero distintas, tienen un montón de reglas, que no las conté, pero todos los proyectos tienen como una serie de reglas que nos ponemos insoportables, innecesarias a veces, pero que son las que terminan dando lógica, porque son las reglas del juego. ¿No? Hay una frase súper interesante sobre las reglas del juego de Iñaki Ábalos en La Buena Vida, donde plantea muy claro esta cosa del arquitecto contemporáneo que se pone las reglas, ¿no? Que es el que modula, el que conoce de construcción, el que conoce de calidad espacial y de resultado. Cuando uno pone todas estas reglas y se pone tantas reglas, la libertad es muchísima y se transforma en un juego. Es como el negativo, ¿no? Cuando uno parece que lo más difícil es no tener reglas. Cuando uno empieza a tener muchas reglas, se vuelve mucho más rico y se transforma realmente en un juego y se vuelve infinito, ¿no? Las soluciones se vuelven infinitas. Y eso es un poco el riesgo que tomamos todo el tiempo, ¿no? ¿Y te ayuda un poco en la proporción eso, Martín? También, después verificado en obra, ¿no? En todas las obras que venís haciendo. Sí, En tus preocupaciones sobre el dinero y sí, demás. no la proporción como un problema de belleza. No, Por ahí sí como un problema de calidad espacial, digo, no hay una búsqueda de una proporción áurea o de una cosa no, de medida o de métrica eh, preestablecida. Sí, tal vez en una relación espacial
Y lo que te contaba ahí, como muchas verificaciones, mucha influencia de arquitectura local y tradicional, aunque el resultado final estético no lo parezca. No sé, de las galerías, de las enseñanzas de la Simut, de la profundidad que tiene que estar un vidrio en cada... ¿Cuándo puedes poner vidrio de filo o no? ¿Cuándo tenés que... ¿Cómo son las ventilaciones cruzadas? ¿Qué situaciones particulares se generan? Que hay como un particular interés en todos los casos. Y el uso también de sistemas de acondicionamiento mecánicos, que no quiere decir que no haya, la verdad es que si generás ciertos sistemas de confort, lo que tenés que hacer es que no estén forzados. ¿Qué quiere decir? Que no tengas que tener el aire acondicionado a 28 porque da todo al oeste con el vidrio a filo. Pero perfectamente vos podés tener un aire acondicionado a 24 porque el edificio está siempre en sombra y con una calidad ambiental impecable y con un consumo mínimo durante el verano. Digo, también tampoco hay que ser glamour, ¿viste? Como no uso aire acondicionado, ¿no? Tampoco me parece que son cosas domésticas, al alcance de la mano, y que ayudan al confort de los ambientes. Pero tampoco es una cosa así como mesiánica. Ok, gracias. Gracias, Darío. No, bueno, Diego, creo que abriste el micrófono. ¿Te gustaría decir algo? Dale. Sí, sí. ¿Qué hace Martín? ¿qué haces, Diego, tantos años? 2 años. Lindo escucharte. Bueno, gracias. Ayer, cuando Juan anunció que venías vos, me colgué viendo Estuve ansioso y no esperé hoy, me colgué viendo la de las escuelas. Encontré la de las escuelas y me pareció también otra, como dijo Juan, otra teórica impecable. Es extremadamente familiar, ¿no? Sí, sí. El abordaje. Otro ámbito, pero Sí, los mismos problemas. los mismos problemas, ¿no? Construir el sistema, ¿no? Mm. La verdad son tantas cosas que se me ocurren de preguntarte que son tan diversas que tiene que ver con un laberinto mío en la cabeza. Pero te voy a intentar ordenar por lo menos una y después si sigue la charla te las comento las otras. Una era yo noto en vos cuando describís las situaciones una descripción muy precisa, como muy, muy sencilla en apariencia discursiva, pero muy precisa, como sofisticada en su precisión. Te lo digo en el ámbito de la discusión de las escuelas que te escuché ayer y de vuelta hoy con la observación del caso de las casas de estudio, ¿no? Y todo el contexto social y técnico, ¿no? Para abordar la cosa. Y vos decías justamente sobre la diferencia que hoy está todo al alcance de la mano y que esta gente del oeste americano no lo estaba, digamos, es como ensayando el sistema que debería existir, pero trabajando con piezas relativamente rústicas, ¿no? Y Lo ahí, dice Juan Herreros, Es una no, paráfrasis lo mío. Yo por ahí te lo mostré en imágenes, pero en papel. él lo dice de esa manera, yo no leí Sí, eso. sí, sí, tal cual lo dijiste. No, Casi con esas palabras. lo cité sin querer. Eh, esa manera como de casi como un sujeto primitivo, al que está en la selva y tiene troncos y tiene no sé qué, y agarra las ramas rectas y esto, y va agarrando lo que tiene a mano y le va dando una intención del sistema, ¿no? Y vos decís ahora, y me parece que estamos en otro país, bueno, estamos en otro país, pero eso de comprar en el supermercado, ¿no? Que me preocupaba tu entendimiento y tu experiencia de la instalación
de ese sistema. O sea, cuando se junta es el problema de los ajustes y los 90 grados. Si realmente las piezas de catálogo con las que vos has estado en contacto todo este tiempo con esa mirada, son de la suficiente calidad para los 90 grados y que el 1.20 es 1.20 y no es 1.21, 1.20, 19, 1.19, entonces se te acumulan errores, ¿no? Y sobre los ajustes, los 90 grados, y eso que yo veo mucho en eso que comparo tu propia descripción precisa con la precisión que expresa tu trabajo. Sí, te lo puedo explicar, no es tan difícil. Hay muy pocos planos, y en A3. Y construimos el Parque Olímpico con pocos planos en A3, con unas obras que medían 120 metros de luz, y 3 detalles constructivos. Digo, si uno intenta, digo, en estas obras que mostré hoy, los planos para el edificio de puerto son los que mostré, no hay más. No hay más planos, la documentación es eso, son 6 planos. Es siempre el mismo detalle. Es ese detalle verificado y bien hecho, con el ángulo como tiene que ir, que recibe el machimbre, con el chapón arriba que toma la membrana para aislación, con la pendiente que tiene que tener, con la vuelta, y es el mismo detalle que está extruido en todo el perímetro. Es como, lo mismo pasa en las casas, y lo mismo pasa creo que en casi todas las obras. Hay como un esfuerzo, creo que enseñanza de Valiero, no sé, que hoy lo nombré, sobre la economía, pero no es una economía en términos económicos, de plata. Sí, no es Es una economía de pensamiento, ¿no? Si uno puede, y que creo que también lo aprendí trabajando con Mario, o con Mariano, y con el derrotero de lugares donde fui trabajando, la economía de detalle te lleva a la verificación de las soluciones. Si uno tiene muy pautado y muy claro, y son muy pocos, pero muy precisos, el error se reduce mucho. Si los detalles de cerramiento son 2, es muy difícil que haya errores. Y si controlás solamente eso, y ejecutás uno hasta que sea el que esté bien, y lo tenés muy estudiado en la mesa, bueno, hay más tableros, si lo tenés muy estudiado en la mesa, y le dedicás el tiempo necesario al estudio de esos planos, y no es tuyo, no es una cosa que se hace solo. Yo creo que también hay una cosa de coordinación con la mano de obra. Todos estos edificios que vemos son en conjunto. Ninguna cosa, hay un 80% de los tipos que lo van a hacer, o más. Y de hacerles caso, y de hacer las preguntas precisas, ¿no? Y cuando uno hace las preguntas precisas y medidas para que los detalles sean los más sencillos y los más fáciles, es lo mejor que le podés pedir a un constructor, ¿no? Más fácil, más rápido, más sencillo, el tipo te ama. Es como, y sentido común, yo creo que si combinás eso es el éxito, ¿no? Y creo que es lo que tratamos de hacer todo el tiempo. Entonces los huelgos de error son muy pocos. Claro. Porque las decisiones son muy pocas. Pero, Ahora sí, te sale mal eso y te salió todo mal. pero yo me meto un poquito, también tendría que ver con una economía financiera. ¿Por qué? Porque hablábamos hace poco con Mariano Alonso, y él decía que, por ejemplo, para una obra que está lejos de tu ciudad es fantástico. Tan pocos detalles y con una sección única por último. No sé, creo que también va por ahí, ¿no? De entender que ya el arquitecto no se mueve todos los días, sino con esa información precisa, mínima, pero bien verificada. Creo que es posible también trabajar a la distancia sin tener, y creo que Juan Herrero lo hacía con sus proyectos en China, me acuerdo que decía. Y seguro. Son más genéricos los proyectos de Herrero, ¿no? Y más otra escala. Claro. Pero, no sé, poner en la obra de puertos, no dirigimos las obras. Nosotros hacemos un acompañamiento. No le digo como una virtud, pero fuimos muy pocas veces.
los momentos precisos, ¿no? Hay que saber ecualizar cuándo tenés que estar y tener una relación muy buena con los que dirigen la obra y con la empresa constructora. Y una relación buena es como cualquier relación, saber escuchar, saber entender, saber modificar lo que te piden, eh, saber entender que si lo que te piden tiene más sentido común de lo que habías hecho y es mejor y soluciona más problemas, ¿por qué no hacerlo? Eh, entonces, si vos te amoldás a esas condiciones, eh, nada, es muy difícil lo que estoy diciendo, ¿eh? Es dar un paso al costado, todo el tiempo. Porque igual vos tenés una imagen y todo el tiempo tenés que ir como negociando estas concesiones y llevando adelante estas conversaciones sobre espesores, posiciones, piezas, pero creo que también vas aprendiendo y es un poco no es un detalle constructivo dado, ¿no? Es una cosa que se construye entre todos. Genial. ¿Alguien más que quiera decir algo? No sé, por ahí veo gente importante. ¿Alguien más? Hasta que se animen a hablar, Martín, yo tengo una duda muy personal. Escuché muchas charlas, porque hice como Diego, me puse a ver un montón de charlas, y me pareció interesante un punto que tocas en una de ellas, no me acuerdo dónde, que es la diferencia entre sentido común y proceso y lo creativo. O sea, lo creativo casi como lo desechas. A ti te interesa más el sentido común. Eso también es una postura importante. O sea, quiero entender que tu arquitectura va más por el sentido común que por un hecho creativo. ¿Es así? O sea, Totalmente. A mí, es más, me pone nervioso, ¿no? Como toda esa sensación de eureka, ¿no? De diversión, ¿no? Como, bueno, y esto es más divertido. Me incomoda, me parece que se vuelve caprichoso, ¿no? Como manierista. ¿No? Y no es que las cosas son a 90 grados, como decía Diego, por capricho, sino que son a 90 grados porque tiene sentido común, porque es más fácil que hacerlas a 33, ¿no? Porque la unión entre dos piezas a 90 grados es muy fácil de hacer y muy fácil de que quede a 90 grados. Entonces, el sentido común frente a la creatividad no tiene desperdicio. Qué genial, la verdad que me ha vuelto loco eso, porque hasta en la docencia se podría también un poco llevar eso, ¿no? Dejar esos caprichos, entender el sentido común. En la docencia es más difícil todavía ese desprendimiento, porque uno también tiene que tratar de acompañar al alumno en sus intereses, ¿no? Esto me criticaba mucho, salió por tu pregunta, ¿no? Y me hizo acordar lo que decís de la docencia, que Eduardo Leston me dice, bueno, es muy fácil, vos enseñás con 3 libros. Me dice, con 3 libros enseñan cualquiera. Me dice, así enseñan todos. Me dice, vos tenés que enseñar con toda la biblioteca. Si no un flaco y te trae todo curvo, vos te tenés que sentar y bueno, enseñamos curvo. Porque si todos te hacen lo mismo, es fácil. Dice, vos tenés que acompañar el proceso de aprendizaje, por verificación o por error, de cada una de las particularidades de cada alumno. Y ahí es cuando no fui más a la facultad. Martín. Dale, Diego, dale. Martín, en relación a eso último que contabas, me quedé curioso porque eso sobre la enseñanza, ¿no? De no fui más a la facultad, ¿no? Que yo lo que veía también, de vuelta en la charla de hoy, la de ayer, que las estoy cruzando, yo veo como desde un trabajo que yo digo tuyo personal, pero entiendo que participás de una red de gente que trabaja alineada en esos temas, ¿no? No me parece que estés solo, ¿no? Aunque no estés en la facultad, veo que hay otros trabajos que están sucediendo en Buenos Aires que se atraviesan tanto de colegas como me imagino de gente
que ejecuta las obras y ese tipo de cosas, ¿no? Que hay una escuela ahí que se está armando que no tiene que ver con estar en la facultad, que como que el trabajo tuyo y el de otra gente, no me quiero poner a nombrar gente, pero supongo que todos nosotros acá sabemos de quiénes estoy hablando, más o menos, estuvieran haciendo una escuela así como ese grupo de los arquitectos americanos hicieron escuela, ¿no? Entonces es una escuela que no está en la escuela, y que no está en la escuela tradicional, quiero decir. Y me parece interesante eso, como yo lo veía bastante en tu charla ayer de las escuelas, y hoy de vuelta, una especie de proyecto político embutido, así como una posición política en relación a la eficiencia de los recursos. Y que eso estaría muy bien que venga de manos que tengan la capacidad de llevarlo adelante, como el plan de las 40 escuelas, como el plan masivo de viviendas, como que el trabajo tuyo y de una generación, me parece, está sucediendo ahí en Buenos Aires, y no solo en Buenos Aires, estuviera dejando una posibilidad de una escuela que ya está andando. Y mi duda si vos, ¿cómo vos ves esto que yo estoy diciendo en el plano político? En el político, en el buen sentido de la palabra política, ¿entendés? Sí, sí, sí. De asociaciones. Digo, Sí. la política tiene que ver con eso, ¿no? En cómo se aproximan y negocian ciertas personas intereses comunes. Eh, yo creo que sí, que pasa. A ver, no estoy en la facultad, me encantaría, pero no estoy por razones de tiempo, porque me involucré con una gestión de gobierno y el estudio y el doble comando me ocupaba un tiempo enorme, y después que, no sé, hoy por ahí disfruto más tiempo con mi familia, si tengo tiempo ocioso, que dando clases a la mañana y a la noche, y tal vez después, más adelante, eh, se recupere, y ese tiempo con los chicos más grandes eh, y más independientes, y cambie de posición, y vuelva, porque la enseñanza es parte de la profesión, y de poder ejercer y de mantener un ejercicio mental importante. Pero estoy de acuerdo en lo que decís de ciertas asociaciones. Y pasó una cosa bastante, no sé, por ahí lo vi al Colo de Santa Fe. Eh, Me pasó una cosa bastante particular, que viajé eh, mucho por el país. Viajé mucho a Córdoba, bastantes veces, viajé a Santa Fe, viajé a Rosario, donde tengo muchos amigos, viajé al sur, a Neuquén, y me parece que eso que vos comentás no, me parece que es más amplio, o que hay una oportunidad de hacerlo más amplio. Eh, que me parece que esto puede como potenciarse, ¿no? No solo ser una cosa de vecinos, sino hay gente muy interesante, desparramada, y como una visión más federal. Digo, si estás buscando como una mirada política, me parece que hay una oportunidad ahí. Y bueno, siempre hay, ahora estoy con un proyecto con Javier Agustín Rojas, con el fotógrafo y amigo. Estamos armando un listado de estudios de menos de 30 años, súper interesante, la verdad, divertidísimo, y una constelación de relaciones entre nosotros, ¿no? Porque nos interesa, no es que nadie nos lo encargó, pero, pero estamos armando una constelación impresionante de estudios que barren el país con intereses similares. Y me parece que eso es muy potencial.
que se va a ver a futuro, yo creo que se va a ver en 5 o 10 años, me parece que esa relación va a estar muy, muy potenciada. Genial, súper. ¿Alguien más que quiera comentar algo? No sé, Carlos de España, no sé, Luciana, que veo por ahí, que también tiene una potente obra, no sé qué más quisiera estar por ahí, veo. No sé, también a Leo hay que hacerlo hablar, ¿no, Martín? Que Sí, nos cuente sí. Leo. Alguien, no sé, me gustaría saber cómo es estar en el estudio. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, hola Carlos. Bueno, Martín, muchas gracias por la charla y enhorabuena. La verdad es que cuando has empezado la charla, estaba haciendo apuntes, ¿no? Y ya me estaba apuntando el libro de Beatriz Colomina, Domesticidad en la Guerra, cuando 3 segundos después lo has nombrado. Y también luego, con el transcurso de la charla, también me ha parecido que incluso también se podría extrapolar, ¿no?, el de privacidad y publicidad. Entonces, también cuando estás mostrando las Case Study House, cómo al final, mediante la industrialización, cómo el gobierno, la política, ¿no?, intentaba mostrar casi una felicidad doméstica, ¿no?, un tipo de felicidad doméstica. Querían ser un poco pedagógico a cómo deberían vivir la sociedad del momento, cómo era la felicidad doméstica. Has hecho también un comentario, ¿no?, de que porque Juan, lo de la casa pabellón, que también intentaba tener esa intención pedagógica de transformar, ¿no?, de cómo es la forma de vivir y todo esto, y que no había tenido el éxito que tú habías esperado, o no sé, has hecho un comentario de esa manera, no sé si ha sido así. Y bueno, y luego haciendo mención a lo que has dicho de construir tu propio sistema, ¿no? Al final, sistema constructivo, sistema casi de al final cómo vivir y cómo vivir esta vivienda, vinculada más a la experimentación, ¿no?, a la forma literal de cómo mostraban las case study houses. Entonces, me gustaría saber un poco cuáles crees que han sido más o menos los fallos o por qué no se ha dado esa circunstancia en la que tú querías fomentar, ¿no?, esas nuevas formas de vivir o de experimentar la casa. No, porque finalmente la producción de la vivienda particular en esos barrios privados terminó haciendo unas casas de estilo, con unos sistemas constructivos arcaicos de ladrillo hueco y losetas, y los que iban a esos pabellones a comprar los lotes y a conocer el lugar, que nosotros lo veíamos como una gran herramienta de educación, ¿no? Como que si estabas ahí te parecía magnífico el lugar, y qué buena que estaba la galería y la vista. Bueno, cuando te ibas a tu casa, no digo que me llamen para que le haga la casa todo lo que compré en lote, pero por lo menos que cuando se junte con el arquitecto le diga, che, mirá, me parece este lugar magnífico, y que esto hay que vivirlo de esta manera, con esta beriza del agua de esta forma, con este uso del paisaje, del clima, bueno. Imaginábamos eso, que no pasó, que las casas terminaron siendo un horror todas, salvo excepciones, ¿no? Pero excepciones que tienen que ver con los arquitectos, no con la gente. Digo, la gente terminó siendo unas casas de una calidad de vida, de ventanas muy chicas, de una relación muy mezquina con el entorno, de una construcción, como te decía, casi arcaica y con muchos defectos constructivos, nada, como cualquier construcción de barrio privado, media, en Sudamérica. Me imagino que en Europa debe pasar lo mismo, ¿no? Debes tener como una ambición, pero después yo visité countries en España y las casas son un horror también. Y la forma de habitarlas también, y me parece que en estos lugares, con estas condiciones nuevas, generadas de paisajes tan particulares, y tenían como una oportunidad de vivir diferente, ¿no? De que si van a tomar el riesgo de irse de la ciudad a estos pequeños nuevos pueblos, bueno, podían tener una manera más
contemporánea de apropiarse del paisaje y del clima, que no lo hicieron en el 98% de los casos. ¿Y cuánto, una última cosa, ¿y cuánto crees que, porque ahora sí que se está dando, por ejemplo, aquí en Europa, en España, se están dando muchas empresas que están dedicándose a la fabricación de casas casi por encargo, de catálogo? Y al final la publicidad es la que le está dando ese éxito, ¿no? Porque al final ya la gente no se tiene ni que imaginar lo que va a ser su casa, ¿no? Se la dan hecha. Ya le dicen cómo tiene que vivirla y cómo tiene. Entonces, casi esa vaguedad, ¿no? Esa pereza que ahora estamos teniendo en esta sociedad, al final que lo compras todo por internet, lo quieres rápido, lo quieres para mañana. ¿Cómo...? O sea, Bueno, al final... Herrero lo termina perfecto su texto, después rastréalo. Dice que hay que desprenderse de la casa de nuestros abuelos y empezar a vivir nuestras propias experiencias, y creo que nuestras propias experiencias tienen que ver con las artesanías del siglo XXI, ¿no? Con esta casa que compras como un teléfono. Y creo que es así, que nos toca, y nos toca a nosotros. Ya pasó el momento de la utopía, y lo que digo, pero lo digo muy consciente, ¿eh? Y me parece que es un tema, sobre todo en Latinoamérica, con las condiciones, digo, no solo para estas casas de clase media alta, en lugares de retiro y con paisajes bucólicos. Me parece que estos sistemas tienen que tener fricción con la ciudad. Nosotros estamos haciendo experiencia de dos casos, 2 edificios de sistemas industrializados, de edificios en altura, 3, 4 pisos, en fricción con la ciudad, y tienen que ser una solución al problema habitacional, más que un retiro de un refugio bucólico en el medio del bosque o la montaña. Nada, si voy atrás de eso... Perdón si me volví muy político, Diego, pero me parece que es el objetivo, ¿no? A mí me está encantando. Porque eso que decía Carlos, yo también yo anoté Carlos, anoté la frase que Martín dijo: no lo logramos. Y me quedé pensando en una cuestión también sobre el carácter, sobre lo neutro, lo homogéneo de tus trabajos, que por ellos, aún cuando vas, creo que el experimento que haces con la cualidad del material, de la textura, sobre todo en esta última casa, no me acuerdo el nombre, de donde la madera está natural, San Carlos. y que vi cómo se secó la madera donde llueve y le agarra el sol, sí. Y donde no. Y me pareció muy lindo también asimilar ese tiempo en la materia, ¿no? Como que no es la materia que no le pasa el tiempo, ¿no? Pero aún ahí yo sigo viendo una noción de homogeneidad. Es como que hay una horizontal continua muy grande de material único. Es todo muy de una madera medio laminada clara de Guatambú, o no sé si es Guatambú, pero digo, o el verde es verde homogéneo, y yo lo pensaba eso en relación a la IMSS, a la Casa de los IMSS, o a los trabajos en general de Elwood, ¿no? Donde hay una cosa más lúdica en la variación, de una cualidad como más doméstica y menos pavillonar. Pavillonar me salió en portugués, de pabellón quiero decir. ¿Entendés eso? Digo, Súper claro lo que si no lo logramos... me preguntás. Sí, vamos a tratar de cambiarlo. Está preguntado. No, lo entiendo perfecto. Tienen como una condición de pocas decisiones y de pocos materiales. Creo que tiene que ver con lo que te contestaba antes a vos de la economía, ¿no? De la economía de detalles y de recursos constructivos. Por lo general son decisiones de 2 o 3 materiales y de muy pocos planos y de muy pocas particularidades. Entonces se vuelve muy reduccionista la paleta. Pero no como una cosa de minimalismo, ¿eh? Está bastante lejos de eso.
Me parece que es más como un producto de una economía de recursos, y no como una búsqueda, o sea, lo Ozon en Londres. No, ni cerca, no es esa la búsqueda de un reduccionismo minimalista, no está para nada en esa línea. Me parece que tiene más que ver con la construcción. Esencial también podría ser, ¿no? Más Sí, que esencial. pero no es un fin estético. Claro. Perfecto. ¿Alguien más para ir cerrando? Ya 2 horas y cuarto de transmisión. ¿Alguien más? ¿Decir algo? A mí, si no, a mí me gustaría también un poquito hablar, para ir cerrando, es esta problemática de la habitacional. Justamente estaba leyendo el texto que hiciste con Gustavo Robinson, y hablaban del tema de los edificios, como el punto de foco sería el balcón, ¿verdad? Esa expansión del balcón. ¿Crees que ahora sigue siendo esa problemática? Por ejemplo, en la casa lo transmito y lo veo en el patio. O sea, ¿cuál crees que cómo podríamos entender esta problemática habitacional, tanto en la casa y como lo acabaste de decir, ya vinculado a un tema urbano, como son estos edificios? O sea, ¿cómo lo están viendo ahora? Mira, bueno, lo que contás del trabajo con Gustavo, que trabajamos muchos años juntos y hicimos una investigación de la que disfruté mucho durante los años de trabajo, se centró sobre todo en esa cualidad tan particular que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es el balcón en voladizo y los sistemas de oscurecimiento, ¿no? Es decir, la viga, la cortina de enrollar, la carpintería, el balcón y su baranda, ¿no? Toda esa secuencia que es tan común a nuestro clima. Yo creo que, a ver, recorriendo otras ciudades del mundo no es factor común, que nuestra ciudad tiene 3/4 partes del año con un clima muy cálido, muy pocos meses de frío extremo y no nieva. Digo, el frío extremo puede ser 5 grados, es decir que no es frío. Y con sol esos días pueden acercarse a los 11, 12 grados en pleno junio, julio, agosto, digo, lo estamos viendo en este momento, ¿no? El clima, está claramente un cambio climático y nuestro clima está cambiando hacia un clima mucho más cálido. Y en lo que contás, justamente me agarrás como escribiendo un texto con bastante compromiso sobre este problema del confinamiento y la modificación del código. Hace unos años, 2, se modificó el código, se hicieron los primeros borradores y a un año y medio se modificó el código de edificación. Y permitió unas viviendas en la ciudad de 19 metros cuadrados. Lo que fue muy bien visto por los desarrolladores, pues nadie lo criticó, unas viviendas muy mínimas. Claramente es la discusión de lo fácil accesibles, ¿no? Los 19 metros cuadrados pueden ser muy accesibles como una primer vivienda, y fue muy aceptado por la matrícula. Y yo tengo ganas de que, como agregaron esa pequeña línea de la vivienda mínima, agreguen una pequeña línea de la terraza máxima, ¿no? Y que todas las unidades tengan una terraza de 3x3. Lo que generaría una ciudad muy particular, muy de nuestro clima, y que hasta la unidad más chica tenga una terraza que sea como un ambiente exterior, ¿no? De 3 metros por 3 metros, es una medida totalmente verificada en una cantidad de casos de excelente arquitectura, como puede ser el edificio de Valiero de la calle Montañeses, o un edificio más contemporáneo, el de Clusellas, Pieretti, Cole, Cabrera y Croce en la calle Nicaragua, con esas terrazas que son un ambiente, ¿no? Y en lugar del balcón. Me parece que deberíamos exigirlo por código, que todas las unidades tengan una terraza de 3 metros por 3 metros, lo que nos daría una ciudad interesantísima, con una calidad de vida muy alta, que entiendo en que nadie se opondría, porque los edificios, hasta el peor arquitecto haría un buen edificio, porque la calidad estaría en el uso de la expansión, y no en el interior de los 19 metros, sino en la oportunidad que tienen esos 19 metros de expandirse una terraza de 3x3, y penado con la cárcel para que la cierre, obvio, ¿no?
para que la cierre con carpintería, pena de cárcel, por código también. Entonces eso generaría una ciudad muy única, con unas terrazas increíbles y mucho más justa, donde hasta el edificio ubicado en una situación muy periférica y lateral de la ciudad tendría una calidad ambiental muy similar a un edificio sobre la Avenida Libertador con vistas largas. Nada, yo creo que no va, de nuevo voy a fracasar con el texto, igual que fracasé con la vivienda de country, pero me parece que si todos nos ponemos de acuerdo, ¿quién no estaría de acuerdo en que todas las unidades funcionales de todos los departamentos tengan que tener una excelente terraza? ¿Qué usuario no estaría de acuerdo? ¿Qué desarrollador no quisiera vender una unidad increíble, con una terraza magnífica? Sería como... ¿y por qué no lo hizo nadie, no? ¿Por qué nadie propuso eso hasta ahora? Y fueron todos mezquinos y prefieren cuchetas. Digo, ¿por qué en vez de ser mezquino no proponemos como mejores calidades de vida y de unidades? No hay que ser buen arquitecto buen arquitecto, conocer de arquitectura, tener un bagaje sobre la historia de la cultura de la arquitectura y haber viajado a Atenas para darte cuenta de que una terraza de 3x3 con una mesa y una parrilla te cambia la vida, ¿no? Así que estoy en esa cruzada, vamos a ver cómo me sale. No sé, lo veo difícil, pero ¿cómo sale? No, pero tremendo. A mí me ha parecido genial lo que estás pensando y así que el texto lo quisiera leer cuando lo acabes, así no. No sé si va a llegar, no sé si va a tener tanta difusión, pero te la puedo mandar por privado. Sé que es importante, es una conclusión que nos interesa, sobre todo en este ciclo. Creo que ha venido un cierre fantástico. Así que si nadie más quiere decir algo más, te voy despidiendo, voy agradeciendo a todos los que nos han acompañado. Gracias, Carlos, Diego, Ariel, Martín, los que veo conectados con sus cámaras. Ha sido espectacular. La verdad que yo podría prolongar una hora más porque estoy aprendiendo, estoy como en una cátedra Torrado impresionante. Así que, me ha gustado mucho, así que apenas yo vuelva a Buenos Aires te voy a contactar para conocernos, para conocer tu obra, tu estudio. Así que yo te agradezco un montón. Ha sido genial esto y ojalá seguir acompañándonos en los próximos encuentros como oyente, como participante. Así que gracias. Bueno, dale, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a Diego, que hace 1000 años que no veía, una alegría enorme, al Colo, a todos los que prestan atención a un trabajo muy arduo y diario, como decía, no se hace solo, ¿no? Así que bueno, nada, bárbaro. Y genial toda la iniciativa, la verdad, 1000 puntos. Muchas gracias.